Natalia es médica y candidata a máster en efectividad clínica de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con posgrados en evaluaciones económicas de las universidades Pompeu Fabra de España y la Universidad de Salud. Actualmente se desempeña como Health Economics and Strategic Pricing Senior Manager en Janssen y fue consultora en evaluación de tecnologías sanitarias y estandarización de procesos asistenciales en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, auditora médica en la Gerencia de Prestaciones de la Obra Social de Petroleros, coordinadora del área de guías de práctica y estandarización de procesos asistenciales en el Ministerio de Salud de la Nación, y jefa de Departamento de Gestión de Casos, Programas Especiales y Medicina Corporativa en Swiss Medical. Como verán, Natalia ha pasado por los sectores públicos, seguridad social, productor de tecnología, y por toda su experticia está muy bueno poder escuchar lo que tiene para contarnos desde su perspectiva actual. Nati, cuando quieras. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias también, ISPOR, por la posibilidad de sumarme a esta disertación. Voy a compartir mi pantalla. Díganme si ven bien. Sí, perfecto. Bueno, gracias a todos por conectarse. Y la idea de la presentación es poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación del mercado desde la perspectiva de la industria. Cuando hablamos de riesgos, de dónde proviene este riesgo y cómo gestionar la incertidumbre a través de este tipo de acuerdos, poder definir algunos elementos que entendemos que son claves para una implementación exitosa. Traemos un ejemplo concreto que pudimos establecer a través del laboratorio y qué oportunidades y desafíos, que son muchos de ambos lados, que podemos encontrarnos en nuestro sistema. Para empezar, es importante mencionar que si bien el gasto sanitario, el gasto en medicamentos no es la porción más importante del gasto sanitario total, sí sea posiblemente uno de los factores que tenga más poder de ser gerenciable. Y por lo tanto, el gasto en medicamentos suele ser un objeto de control, de regulación y también de propuestas que tienden a minimizar su impacto. Y en este sentido, esto genera consecuencias a nivel del mercado, consecuencias que tienen que ver con desafíos crecientes también para la industria farmacéutica en términos de resultados y reformas en sistemas de salud. Hoy hay cada vez mayor restricciones presupuestarias y también mayor foco de los financiadores en la contención de costos y también mayor foco y crecimiento en las expectativas relacionadas a los resultados clínicos y sanitarios y a la evidencia que sostiene estos resultados a través de los ensayos clínicos y demás evidencias que se generan desde la industria. Como consecuencia, las negociaciones de precio de reembolso en general están en una alta demanda y por lo tanto los modelos gerenciados de acceso en su conjunto, tanto financieros como basados en performance, generan una oportunidad tanto para productores como también para los financiadores de poder encontrar una manera donde se pueda acceder, en definitiva, los pacientes, que son los que más nos importan, a este tipo de innovación. Y en tal sentido existe un creciente interés, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, de poder implementar este tipo de acuerdos gerenciados de acceso, y podemos ver cómo se ha incrementado en forma muy marcada los acuerdos de riesgo compartido que existen a nivel mundial y que son públicos y que cualquiera hoy podría acceder para poder también tener y entender cómo son las experiencias nacionales internacionales en este sentido. Y en Argentina también hay cierto grado de información y de uso de este tipo de acuerdos. Nosotros hicimos a través de Janssen, junto con la consultora IQVIA, una investigación de mercado, donde consultamos la autopercepción a 11 financiadores y 3 droguerías sobre su nivel de conocimiento en relación a acuerdos gerenciados de acceso. Fueron en general respuestas contundentes en cuanto al conocimiento de los acuerdos, pero con un uso de implementación bajo, en particular aquellos acuerdos que están basados en performance o en resultados. Y mirando un poco hacia el futuro, traigo acá esta imagen donde dos individuos se sientan a negociar un contrato y dicen, la verdad que es muy bueno, es muy innovador, pero no se puede hacer porque nunca se ha hecho. Y creo que ese es el desafío que tenemos para mirar a futuro, de no quedarnos en ese status quo, de que esto es difícil, es complejo y por lo tanto no se puede implementar, sino encontrar formas de compartir experiencias, de poder manejar esa complejidad de la incertidumbre y la asequibilidad para que las herramientas a través de los riesgos compartidos, en todas sus formas, nos sean útiles para poder generar acceso al mercado.
Y en este sentido, cuando hablamos de riesgo de inversión, es decir, el riesgo de inversión en un contexto de incertidumbre que puede estar relacionado a muchos factores, resultados en los ensayos clínicos, cómo trasladar esos resultados experimentales, del contexto experimental a la vida real, esquemas de dosis, un poco lo que planteaba antes Luis, cuando hay un esquema de inducción importante y hay un porcentaje eventual de no respondedores altos, y distintas situaciones como los tratamientos y el tiempo de tratamiento, los comparadores que se utilizan y demás, que hacen imprescindible que este tipo de acuerdos tenga lugar. Y por eso los acuerdos basados también en performance permiten, performance y también los financieros permiten justamente reducir las consecuencias de la toma de decisiones bajo un nivel de incertidumbre para el financiador, y desde la perspectiva de la industria permiten a su vez poder responder a estas presiones de precio y estas presiones relacionadas al nivel de datos clínicos que tienen los financiadores, y por lo tanto, en definitiva, poder acceder en forma temprana a los tratamientos de innovación. Por supuesto que este tipo de acuerdos en su conjunto necesita indefectiblemente análisis de datos. Y esos análisis de datos, para poder llevarse adelante, van a necesitar ciertos elementos básicos para que puedan instrumentarse con éxito. Dentro de estos elementos, lo esencial es la apertura al diálogo, una apertura al diálogo temprana fundamentalmente en una relación de confianza entre financiador y productor dentro de las normas de compliance, donde los acuerdos de confidencialidad tienen que estar claramente establecidos, donde el liderazgo de cada dentro de cada una de las instituciones que representamos, para que esto sea factible, para poder elevarlo a las autoridades o de una obra social o de un prepago o de los laboratorios, tenga lugar, y fundamentalmente y muy importante es la privacidad de datos de pacientes. Estamos hablando de datos que son sensibles, tanto los datos de identificación de pacientes como los datos vinculados, por supuesto, a su estado de salud. Por eso los sistemas instrumentales son imprescindibles para este tipo de acuerdo, en particular para aquellos que están asociados a resultados o performance, como los sistemas de información para entender cómo performa justamente una medicación en los pacientes, un sistema también de seguimiento económico para entender, tanto desde el productor como desde el financiador, cómo está impactando en términos absolutos estos descuentos que se van a estar estableciendo a través de estos mecanismos innovadores. Obviamente, para aquellos basados en performance requieren métodos diagnósticos y un marco jurídico donde se establezcan las pautas y las condiciones del acuerdo. Fundamental que haya una organización con un lenguaje claro y transparente entre ambas partes, donde quede no solamente vinculado el financiador y el laboratorio, sino también todos los stakeholders que participan. Los pacientes tienen en su adherencia y los médicos tratantes en su gestión para poder describir historias clínicas claras con puntos determinados de resultados. Es importante en este tipo de acuerdos establecer si va a jugar un rol o no un tercero independiente, y en definitiva definir racionalidad, objetivos, alcance y la gobernanza que este tipo de acuerdos va a tener. Y a los fines operativos, lo simple es lo que va a tener mayor posibilidad de ejecución y de sostenibilidad, con lo cual hay que buscar objetivos de resultados claros y medibles, con un horizonte temporal que se define entre ambas partes, donde puedan establecerse criterios de inclusión y de exclusión, y donde se identifique en forma temprana posibles conflictos futuros. ¿Qué es lo que sucede si un paciente no adhiere? ¿Qué es lo que pasa si hay un abandono de tratamiento por efectos adversos o por otras causas? Si el paciente cambia de cobertura y muchas otras circunstancias que cuando se prevén se pueden también establecer pautas y acuerdos entre ambas partes. Y obviamente cuál va a ser el mecanismo de pago y de reembolso en cada situación. Como ejemplo que llevamos adelante desde el laboratorio, podemos citar lo siguiente. Nosotros teníamos intención de incorporar productos en el Bademecum de una institución, con lo cual cuando tuvimos alguna limitación en ese acceso relacionada por incertidumbre en resultados clínicos, acordamos generar un acuerdo basado en reembolso en aquellos pacientes no respondedores, similar a lo que hoy contaba
Luis. Y para esto se seleccionaron los pacientes, se acordaron si iban a tratarse en primera o en segunda línea de tratamiento o más allá de la segunda línea, se acordaron cuáles iban a ser los criterios de respuesta. Se ejecutó a través del seguimiento de la historia clínica electrónica de la institución, se pudo generar un acuerdo con el marco global, marco legal, y también se establecieron cómo iban a ser las pautas para la participación de un tercero y las condiciones finalmente de reembolso y qué parte también tenía el financiador que ejecutar en relación a su relación con los médicos tratantes y la aceptación también de la auditoría. Por último, por supuesto, la modalidad de la nota de crédito y cómo se iba a hacer ese seguimiento a través del sistema comercial. Como resultado de aprendizaje de este proceso, la verdad es que la experiencia fue globalmente muy positiva, en el sentido que nos permitió que, por un lado, los pacientes lograran acceder a nuestros tratamientos innovadores, que los médicos tratantes de los servicios tuvieran experiencia en el uso y manejo de la medicación. Por otro lado, había una satisfacción por parte también de la institución con la que se generó el acuerdo y de los pacientes con los resultados, y además nos sirvió también de experiencia interna para de cómo ejecutar y qué oportunidades teníamos también para mejorar en futuros acuerdos. Oportunidades y desafíos en general que tenemos que tratar de enfrentar en nuestro sistema de salud. Creo que como oportunidad estas son herramientas que tenemos que ser capaces de conversar y poder ejecutar, que nos va a permitir además obtener datos de pacientes, que claramente permite el acceso más temprano, y esto se ve como resultados también en salud y de mejora de los resultados en salud, y por otro lado mejora obviamente la capacidad de negociación y de participación de todos los actores del sistema. Los desafíos con los que seguramente nos podemos encontrar en mayor o menor medida, dependiendo de cuál va a ser nuestro interlocutor desde el punto de vista de los financiadores, es si no tuviéramos sistemas para poder hacer seguimiento, la fragmentación del sistema y la dispersión geográfica de los pacientes a lo largo y ancho del país es un problema para aquellos financiadores que son más amplios, pero que también tienen posibilidades de buscar algunas alternativas, como por ejemplo sistemas de seguimiento que desde la industria podemos facilitar, pero que también es un desafío poder generar confianza. A veces nos encontramos con resistencias por parte de los financiadores en que descreen algunos sistemas que son contratados en forma externa y que sin embargo cumplen con todos los criterios de compliance y de confidencialidad, sobre todo de los datos sensibles de los pacientes. Con lo cual creo que hay varios desafíos para poder ejecutar, pero que también tenemos muchas oportunidades, y espero que esto sea también gracias a ISPOR el punto de inicio de muchas otras conversaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por contarnos tu experiencia.